Bueno, muy buenas tardes. Aquí en Caracas tenemos una tarde lluviosa, un poco fría. Esta tarde 20 de mayo de 2025. Estamos iniciando este ciclo de conferencias a propósito nosotros estamos celebrando el centenario del nacimiento de Malcolm X, que se cumplió el día de ayer, 19 de mayo. Malcolm nació el 19 de mayo de 1925. A propósito de lo cual nosotros hemos estado organizando desde comienzos de mes y hasta finales, hasta el último sábado de este mes. Estamos proyectando, bueno, un conjunto de películas, ¿no? A propósito de esto, pero desde el principio decidimos ampliar un poco el foco, ¿no? Y tratar de indagar, de auscultar, de conocer un poco más de lo que está ocurriendo en distintas partes de Estados Unidos, paralelo a que estaba ocurriendo todo lo que, de esto sí se sabe más, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo con el pueblo afroamericano como protagonista, ¿no? Eh, Desde la lucha por los derechos civiles y bueno, todo lo del Black Power y las distintas agrupaciones digamos que estuvieron bastante activas durante estos años, ¿no? 50, 60, 70, incluso, por supuesto, desde antes. Eh, pero bueno, hablando específicamente del caso de Malcolm, 50, 60. Y quisimos ampliar el foco y detenernos en dos experiencias que nos parecen fascinantes y de las que sabemos muy poco. Podría decirse que son más próximas a nosotros y a nosotras aquí en Venezuela, ¿no? Por tratarse bueno, de nuestra gente latina, que es nuestra sangre al fin y al cabo, ¿no? Que es la experiencia del movimiento chicano y la experiencia de los John Lords. Eh, el, el 10 de mayo, el sábado 10 de mayo estuvimos proyectando este documental chicano, Historia del Movimiento Mexicano-Americano por los Derechos Civiles. Y el sábado 17 estuvimos proyectando Pa'lante, siempre Pa'lante, de la compañera Iris Morales, con quien nos escribimos, una persona encantadora. Aprovechamos para saludarla desde acá. Eh, bueno, que fue fundadora de los John Lords en Nueva York, movimiento que tuvo, o un partido, eventualmente se constituyó como partido y tuvo presencia en varias ciudades de Estados Unidos. Pero hoy tenemos eh, la oportunidad muy grata y el inmenso honor de que nos acompañen Roberto Hernández y Carmelo Álvarez. Roberto Hernández corrígeme Roberto si me equivoco, traduciendo la cosa. Roberto Hernández, egresado de la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley, en estudios chicanos, con énfasis en teoría política. Tiene una maestría por la misma universidad en estudios étnicos comparativos y un doctorado también en estudios étnicos comparativos. Te repito, Roberto, discúlpame si me equivoco en algo. Y Roberto es profesor en este momento, bueno, tiene ya unos años siendo profesor de la San Diego State University en el Departamento de Estudios Chicanos. Roberto es autor de un libro cuya traducción sería algo así como La colonialidad de la frontera entre Estados Unidos y México, poder, violencia y el imperativo decolonial, un libro de 2018. Y tenemos también, ya lo adelantaba, a Carmelo Álvarez. Carmelo bueno, es una suerte de leyenda del activismo cultural en la ciudad de Los Ángeles. Voy a tratar de resumir su resumen curricular. Carmelo tiene experiencia de más de 4 décadas impulsando proyectos culturales, comunitarios, juveniles. Esto lo ha hecho trabajando tanto con organizaciones comunitarias como con agencias gubernamentales que brindan servicios comunitarios y de autodesarrollo. Entre el 83 y el 85 fue creador y director de una institución muy importante en Los Ángeles, Radiotron, Youth
Rec Center de Radiotron. Bueno, pasaron muchas cosas en este centro durante este tiempo, ya el mismo Carmelo nos va a estar comentando. Luego, entre el 88 y el 89, fue director del Wilshire Youth Center en Los Ángeles de nuevo. Entre el 94 y el 95, del Peace and Justice Center en Los Ángeles. Entre el 97 y el 98, director del Eagle Rock Community Cultural Arts Center, todo esto en Los Ángeles. Eh, Luego, entre 2009 y 2010, estuviste en Tijuana, Carmelo. Estuviste dirigiendo el Centro de Arte Urbano de Tijuana. También nos vas a estar comentando un poco sobre esta experiencia. Eh, Luego, entre 2010 y 2012, director del Downtown LA Youth Cultural Center, disculpen mi inglés, y es autor y director de una obra, Free Los Tres. Eh, También Carmelo nos va a estar comentando un poco la historia de estos tres compañeros, Rudy Sánchez, Beto Ortiz y Miguel López Vigil, si no noté mal. Eh, bueno, entre un montón de cosas más que ha hecho Carmelo, desde 2013 hasta el presente, dirige y produce el Radiotron Hip Hop Festival de Los Ángeles, que se celebra en MacArthur Park. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Carmelo y Roberto, por acompañarnos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a darle la palabra en primer lugar a Roberto, para que nos comparta, bueno, sus reflexiones. Pasamos con Carmelo y luego, por supuesto, vamos a tener una oportunidad para conversar. Eh, Muchísimas gracias y bueno, te dejo en el uso de la palabra, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación me da un gusto poder compartir un poco con ustedes. Parte de lo que tenía pensado en el tiempo que me toca es poder compartir un poco desde la perspectiva académica, un poco histórico y de contexto, y luego pasar un poco más a lo personal en términos de cómo yo también encajo, no solamente como académico, pero también como militante en los últimos 25 años. Para empezar, sé que quizás algunos de las compañeros que nos estén viendo lleguen a ver este video, pues hayan visto algunas de las documentales, pero por si no las vieron, quería dar un poco de resumen. Primeramente, cuando hablamos nosotros del movimiento chicano, una de las maneras que la entendemos es también como un movimiento de movimientos, en el sentido de que había diferentes sectores en marcha en sus propias luchas, con mucha coordinación y encaje entre ya sea por un lado la lucha campesina, por otro lado la lucha más urbana, que era cuestiones de educación, pobreza, alimentación, violencia policíaca, que sé que también el compañero Carmelo va a compartir un poco más de eso. Eh, por otro lado, la tercera lucha, digamos, es una cuestión sobre la tierra misma, cuestiones de Mercedes, que títulos que se le dieron, tierras, propiedades a gente de descendencia mexicana, en tiempos cuando el sureste de Estados Unidos aún era México. Hubo toda una lucha lucha en sí por la cuestión de la tierra, en particular en Nuevo México, pero también California y Texas. Y la cuarta vertiente del movimiento, digamos, sería la cuestión de lucha electoral, donde se llegó a construir en un momento el Partido Nacional de la Raza Unida, que tuvo pues varias victorias a nivel local en California y en Texas en particular. En Texas casi se llegó hasta ganar la gobernatura del estado, y para los que saben un poco de Texas, pues eso no les gustó mucho a los tejanos, y mucha represión a partir
de esas casi victorias en Texas, donde terminamos con un compañero, Ramsey Muñiz, que se postuló a gobernador y casi ganó. Luego le metieron un caso de drogas y estuvo preso político por más de 30 años. Pero pensando en el movimiento como un movimiento de movimientos, viendo estas cuatro diferentes luchas, surgen varios diferentes líderes en cada lucha, ya sea la campesina, la urbana. La campesina se conoce más de César Chávez, Dolores Huerta. Lo urbano, Corky González fue uno de los líderes, él ubicado en Denver, Colorado, pero con un alcance nacional. En las luchas de las tierras, tuvo Reyes López Tijerina. Y en lo electoral se le conoce más a José Ángel Gutiérrez como uno de los fundadores del Partido Nacional de la Raza Unida. Pero antes de seguir adelante, algo que me gustaría también dar un poco de aclaración o más bien elaboración, diría, porque cuando se habla de lo chicano, muchas veces se piensa solamente en lo mexicoamericano, pero yo soy de la postura de que lo chicano siempre ha sido no solo mexicoamericano y al contrario, no es una identidad étnica, sino más bien una identidad política. Y qué implica eso? Implica que no cualquier mexicano nacido en Estados Unidos, hijo de migrantes, identifica como chicano. Chicano típicamente es algo, una identidad que alguien asume como compromiso político y en ese caso también no solamente mexicoamericanos. Ha habido muchos salvadoreños, guatemaltecos, incluso conozco filipinos que se autonombran chicano, que asumen esa identidad a partir de un reconocimiento de nuestras propias herencias indígenas a estos territorios. Y en decir estos territorios, esto también varía de ciudad a ciudad. La experiencia en Los Ángeles quizás sea un poco diferente, pero hablando aquí del contexto de San Diego, donde me ubico yo cerca de la frontera, aquí originalmente, antes de que fuera el sureste de Estados Unidos, incluso antes de que fuera México o la Nueva España, aquí yo me ubico en territorios Kumeyaay, que es el pueblo originario de esta región que cubre una hora al norte de San Diego, yendo hacia Los Ángeles, a Oceanside, pero que también se extiende sur de la frontera a más de 2 horas de la frontera, hacia 2, 3 horas hacia Ensenada. El territorio original Kumeyaay fue dividido en dos por la frontera. Así es que algo, un lema que se usa aquí mucho entre la comunidad chicana es nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó, porque cuando hubo la guerra mexicoamericana y hubo el cambio de territorio y la frontera llegó a dividir aquí, dividió tanto al pueblo mexicano, pero más allá de eso también al pueblo Kumeyaay, al pueblo Tohono O'odham, al este de aquí, pueblos apaches, Tewa, varios pueblos que fueron divididos por la frontera misma. Y menciono esto porque para regresar a la cuestión entonces de lo chicano, es que por mucho tiempo en la historia de Estados Unidos, aquí en el sureste, el ser indígena era algo que ponía a gente a riesgo de violencia, a riesgo de muerte. Así es que muchos de los pueblos originarios del sureste en algún momento llegaron a ser, primero por la colonización y la Iglesia Católica, catolizados, digamos, segundamente mexicanizados y en tercer parte chicanizados. Es decir, que mucha de la gente de pueblos originarios, aún sin la herencia española, que también entra ahí en algún momento a través de la colonización, pero lo chicano también como identidad política fue un nombre
es un nombre donde muchos pueblos originarios del mismo sureste, de descendencia apache, yaqui, navajo, etcétera, chumash y varios, hallaron una casa dentro del término chicano. Hallaron un relevo de toda la violencia que prefirieron decir chicano y ocultar la herencia indígena a riesgo de violencia, ¿no? Y es importante recalcar eso porque cuando reducimos lo chicano solamente a lo mexicoamericano, pues ya es una reducción a identidades nacionales de estados-nación, ¿no? Ya que lo chicano, especialmente aquí en la frontera, para nosotros siempre hemos dicho, pues por un lado no nos aceptan como verdaderamente, ni diría norteamericano, sino estadounidense y a veces vamos que a México y que están muy agringados, que son pochos, no hablan bien el español, no nos aceptan completamente como mexicanos, así es que lo chicano fue un lugar donde, aunque es una identidad, también lo entiendo yo como un espacio en donde uno dice, bueno, si no me aceptan ni aquí ni allá, voy a crear algo propio, que es esta tercera identidad chicana que no corresponde explícitamente ni a lo estadounidense ni a lo mexicano, sino más allá, con lo clave siendo la reclamación de nuestra propia identidad indígena, la reclamación de nuestra relación a la tierra, a los territorios de estos no solamente que se cambiaron de propietario a partir de la guerra en el 1848, pero más allá de Estado-nación. Así es como yo entiendo lo chicano y lo digo porque muchas veces sí se reduce al pensar solamente americano de descendencia mexicana, mexicoamericano, cualquier variación de esas. Pero si el movimiento chicano fue primeramente cuestión de autodeterminación, la primer fase o primer parte de autodefinirse, autodeterminarse como un pueblo es autonombrarse, ¿no? Y eso es lo que la palabra chicano, chicana nos dio a nosotros, el proceso de autonombración para poder determinar nuestro propio futuro. Ya dado eso, dentro del movimiento chicano también llegó a haber varias diferentes tendencias políticas que se tienen que poner en clave en el contexto de Estados Unidos. Si los Estados Unidos es este imperio que siempre ¿cómo se dice? Extendiéndose desde que empezaron las 13 colonias y luego tomaron más tierra, y luego que todo Luisiana y eventualmente el sureste de Estados Unidos, entendiendo que existimos ahora dentro de contexto de Estados Unidos. Hubo muchos debates en los años 60 y 70, en gran parte sobre qué postura debería de tener el movimiento, si es movimiento nacionalista, integracionista, es decir, integrarnos a Estados Unidos como minoría dentro de este estado, mientras la corriente nacionalista, dentro de la corriente nacionalista había, yo diría, dos también diferentes variaciones. Una variación que tomó la postura de que el sureste estadounidense es el México ocupado y que nuestro movimiento entonces debe de ser una lucha nacionalista para una reunificación del México antiguo con el México ocupado, el sureste entendido como México ocupado. Y esa idea de la reunificación fue la postura de un grupo, de varios, pero uno principal fue el grupo CASA, que era el um, centro de centro autónomo de acción social o centro. Ahora no, la traducción de inglés a español es CASA, Centro de Acción Social Autónoma, perdón.
y ellos tenían la postura sin fronteras, ¿no? Que era la reunificación de México y el sureste de Estados Unidos. Por otro lado, había un grupo llamado ATM, August 29th Movement, el movimiento de agosto 29, que es en referencia a el 29 de agosto de 1970, donde hubo un disturbio policíaco, donde en el contexto de 30,000 chicanos marchando en contra de la guerra en Vietnam, en contra de la reclutamiento obligatorio a los servicios armados, donde muchos chicanos estaba siendo enviado a Vietnam y las muertes del pueblo chicano mucho más grandes proporcionalmente a la población chicana en Estados Unidos. Más de 30,000 marcharon en contra de eso. En su tiempo en Los Ángeles fue una de las marchas más grandes que había visto y entró la policía con excusa de que alguien se robó unas cervezas a una cuadra y que se fueron hacia donde estaba la marcha. Ahí violentaron, golpearon, balacearon a la gente y ahí murieron. Hay disputas que de 3 a 5 que murieron a raíz de la marcha moratoria, se llamaba, en contra de la guerra en Vietnam. Y como fue un día muy importante en nuestra historia, de ahí salió este grupo, Movimiento 29 de Agosto. Este grupo con tendencia maoísta tenía la posición, por un lado, nacionalista, revolucionaria, internacionalista, pero diferente a casa en el sentido de que en vez de pensar el México, la reunificación de México ocupado con el México actual, la postura de la línea del movimiento de 29 de agosto era más que el sureste mismo es una nación chicana. No, no reunificación con México, sino el sureste como su propia nación del pueblo chicano. Y estas son algunas de las tendencias. Había también líneas más socialistas clásicas arraigadas a lucha obrera, donde pensaban lo chicano como uno entre muchos trabajadores. Y otra línea muy importante que yo diría San Diego fue uno de los lugares más arraigados a una visión que decimos, le llamamos una visión más indigenista, indigenista en el sentido de que no solamente todo el movimiento tenía la dirección de la reclamación de nuestra propia indigenidad, pero a diferentes niveles, algunos más simbólicos que otros, mientras aquí en San Diego sí fue algo eh, muy, muy importante que llegó a impactar el desarrollo del movimiento chicano aquí local, pero también a informar el movimiento de manera más amplia. Muchos de los pronunciamientos más indigenistas salieron de poetas aquí de San Diego, un famoso poeta llamado Alurista. Aquí en San Diego hubo también importancia histórica la toma de un parque, bueno, más bien la toma de territorio que se convirtió en un parque, le llamaban el Parque Chicano. Eso fue el resultado de una ocupa comunitaria donde la comunidad, el barrio de Logan Heights, o barrio antiguo mexicano aquí en la ciudad de San Diego, fue dividida en dos por una carretera y luego dividida en tres partes por un puente. Durante todo ese tiempo, años 50, 60, la comunidad estaba luchando por un parque, se les ignoraba y cuando se oyó que se iba a desarrollar una estación de federal, de, ¿cómo se llama? Highway Patrol, que es federal de caminos. La comunidad se unió, llegó con sus propias palas y picos y tomaron esa tierra y ahora acabamos de celebrar 55 años del Parque Chicano, que es más de 2 cuadras
cuadradas, de que es ahora un parque debajo del puente. Así es que tengo también imágenes después, si se puede compartir, porque ese parque ha llegado a ser un símbolo no solamente aquí de San Diego, sino un símbolo nacional en la lucha chicana de cómo logramos tomar esa tierra, reclamar esa tierra y convertirlo en un parque. No es ideal estando bajo de un puente gigantesco aquí en San Diego, pero es nuestro parque. Y cada pilar que sostiene el puente ahora tiene murales, que es el parque, considerado el lugar de murales a aire abierto más grande, me parece, no solo California, sino de todo el país. Y aparte del Parque Chicano, hubo otra toma de lo que antes fue, bueno, se tomó un edificio dentro del Parque Balboa, que es un parque gigantesco aquí en San Diego, es un parque como el Central Park de Nueva York, donde cubre muchísimo espacio, hay museos, hay galerías dentro de este parque, y la idea era de que, bueno, nosotros como comunidad chicana deberíamos de tener espacio ahí también. Así es que hubo una segunda ocupa de un edificio y ahí se negoció y al final lo que se ganó no fue ese mismo edificio, sino uno más pequeño, pero un edificio que antes era un tanque de agua. Así es que ese tanque de agua de puro concreto, no sabría decir más o menos el tamaño en metro cuadrado, quizás más de 350 metros cuadrados redondos, digamos, porque es tanque, pero ese es el centro cultural de la raza y también igual ya vamos para 54 años ahí en ese espacio. Estas dos instituciones, el Parque Chicano y el Centro Cultural de la Raza, han sido centros, espacios no solamente culturales, pero sino símbolos de la lucha chicana más allá de San Diego. En el centro en particular, donde yo actualmente soy un voluntario y miembro de la mesa directiva por ya más de 8 o 10 años. Ahí hay teatro, pintura, baile. De hecho, hay también bomba puertorriqueña, tambor y danza afrocubana. Y menciono esto porque para nosotros, regresando a la cuestión de lo chicano, más allá de solamente mexicoamericano, en San Diego siempre ha sido una fuente importante de lo que llamamos, o le hablamos de como una visión hemisférica, ¿no? Indígena hemisférica, de no solamente la frontera de Estados Unidos-México que nos cruzó, sino en plural, ¿no? No cruzamos fronteras, las fronteras nos cruzaron a todo el continente. Y así es que nosotros siempre hemos tenido esa visión desde Tierra de Fuego, Argentina, hasta Chicaluna, Alaska, una visión hemisférica sin fronteras. El Centro Cultural de la Raza sigue todavía vinculado a esa visión. Y para ya empezar a cerrar aquí, nada más un poco más de donde entro yo, no solamente como académico, pero también personalmente. Yo soy más joven, no estuve ahí en las tomas en el 70, ¿no? Yo nací en el 79, me formé, eh, fui criado en San Isidro, a 10 cuadras de la frontera, así es que la frontera para mí es algo que muy impactante, que es en donde mis propios compromisos, tanto intelectuales, pero también políticos, comunitarios, están aquí vinculados a esta frontera. Em, Crecí en los años de los 80, los años de Reagan. Llegué a entrar a la política, yo diría, a partir de lo que se le llama aquí mucho se habla mucho de la generación del 94, en particular porque el 94 fue donde se firmó o se inauguró el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá, pero también
justo el mismo día, el 1 de enero del 94, donde se inauguró NAFTA, hubo el alzamiento zapatista en el sur de México. Zapatista tomando de nombre Emiliano Zapata de la Revolución Mexicana. El movimiento chicano siempre fue mucho más arraigado al pensamiento de Emiliano Zapata en el sentido de la tierra le pertenece a quien la trabaja. En los noventas, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó ese nombre, para nosotros como jóvenes, yo tenía 15 años cuando pasó el alzamiento. em, ese alzamiento, ese periodo, y había también muchas leyes antimigrantes aquí en California en particular, dio como un resurgimiento al movimiento chicano contemporáneo. Pero digo que no solamente es 94 con NAFTA y zapatistas, sino yo me autonombro más como la generación del 92. Y el 92, para mí hay una relación ahí muy, muy importante entre el zapatismo, el 94, pero más allá de eso, arraigado al 92, como los 500 años del descubrimiento, el según llamado descubrimiento de las Américas. Así es que cuando en el 92 los españoles, italianos y portugueses se peleaban por quién podía tomar el nombre de Colón, ¿no? Como herederos de Colón, pues obvio aquí en las Américas, a través del continente, hubo también ese resurgimiento indígena de 500 años, nada, nada que celebrar, ¿no? Así es que yo personalmente vengo de esa generación donde fuimos formados tanto por ese entendimiento de la lucha contra los 500 años de la colonización y luego con un enfoque, digamos, más particular a partir del alzamiento zapatista del 94. Desde entonces yo vengo también militando en cuestiones no solamente de lucha de migrante, pero más también luchas indígenas, tanto en lo que es hoy Estados Unidos y también en México, donde sigue la lucha no solamente zapatista, pero con un más amplio Congreso Nacional Indígena que sale a raíz de los acuerdos de San Andrés en el 96, que cuando los zapatistas le torcieron la mano al gobierno, digamos, y forzaron las negociaciones, pero dijeron no solamente tienen que bregar con nosotros de Chiapas, sino con todos los pueblos originarios de México. Y de ahí empieza el Congreso Nacional Indígena. En la actualidad seguimos nosotros acá, el lado americano, muy vinculados al trabajo solidario con el pueblo zapatista, pero también con todos los pueblos de México en esta formación del Congreso Nacional Indígena. Para mí lo chicano en el tiempo contemporáneo, actual, ha seguido a través de ese empuje que nos dio el zapatismo en el 94, siempre con la cuestión de la tierra de frente, con la cuestión de los pueblos originarios, y pensando aquí un poco para terminar en Malcolm X, que se me olvidó, iba al inicio dar unas palabras sobre el impacto de Malcolm también al pueblo chicano. Eh, Cuando se piensa de la lucha campesina, se vincula más al 64, 65, pero en esos primeros años fue gente como Malcolm que dieron inspiración también al pueblo chicano. Fue la lucha de la Revolución Cubana, ¿no? Fidel Castro y el comandante Che Guevara, que fueron para los chicanos algunas de personalidades más impactantes que llegaron a influir también el desarrollo del movimiento chicano. No fue hasta después del 65 que ya se empezó a conocer más la figura de César Chávez, pero incluso hasta Luis Valdés, un teatrista del movimiento
Chicano en un momento llegó, fue en en un viaje a Cuba y antes de vincularse con los campesinos, con César Chávez, él escribió un pequeño manifiesto con otro compañero, Roberto Rubalcaba, diciendo, nosotros como chicanos, no teniendo un líder propio, reconocemos al comandante Fidel Castro como nuestro líder. Esto fue algo escrito por allá del 63, me parece. Ya con el 65 surge César Chávez y ya después 66, 68 las otras figuras que nombré, como Corky González, Reyes Tijerina, José Ángel Gutiérrez, pero para nosotros más jóvenes que venimos de ese contexto de los noventas, en gran parte no es de que no tengamos líder nacional en el sentido de movimiento nacionalista o incluso como minorías dentro de Estados Unidos, pero muchos de nosotros más de mi generación vemos hacia el sur tanto a los zapatistas, al ejemplo aún de Cuba, al ejemplo de Venezuela, al ejemplo de Evo Morales de Bolivia, como parte de la continuación de esa visión hemisférica. Eso, y lo dejo ahí para pasarle la palabra aquí al compañero Carmelo, que sé que también pues viene de algunas de esas corrientes y en particular ha trabajado mucho a la cuestión cultural. Pero gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Bueno, pasemos directamente con Carmelo. Adelante, Carmelo. Gracias. Este, no tengo un título, un diplomado, pero me consideran un académico orgánico. Y yo nací, yo nací en El Paso, Texas, y en el 56. Y mi bisabuelito vivía en Texas cuando era México. Entonces, cuando firmaron el Trato de Guadalupe Hidalgo, él tuvo que firmar una declaración que se iba a ser un americano ciudadano para, para mantener sus tierras, porque él tenía tierras en Texas cuando era México. Y por eso viene ahí donde viene ese dicho que nosotros no cruzamos la frontera los cruzó a nosotros. Pues a mi bisabuelito literalmente le pasó eso, porque él vivía en Texas cuando era México. Ya se apoderaron los americanos y ya, pues aquí estamos estamos viviendo ese incidente. Entonces, yo me he dedicado mucho a crear espacios para los jóvenes y también enseñarles sobre las raíces de ellos y de todas las raíces, porque, eh, por ejemplo, cuando vinieron los esclavos, los afroamericanos, vinieron los esclavos de África, les prohibieron los tambores. A los indígenas tenían un baile que se llamaba ghost dance, la danza del espíritu. Les prohibieron eso. Y en los 40 habían los pachucos, hasta más. El Paso le llamaban el chuco. De eso viene de la palabra pachuco. Entonces ellos se vestían con estilo, con tandos. Es como una mezcla de idiomas de inglés y el español, ¿verdad? So, en los 40 hubo unos disturbios aquí en Los Ángeles donde los soldados estaban golpeando a los sútsuros, a los pachucos. Y entonces prohibieron el vestuario de pachuco aquí en Los Ángeles. La ciudad prohibió eso. Después en los 70s, cuando el movimiento de Chicano estaba entrando mucha heroína y el gobierno era parte de importar la heroína y hasta más. Cuando yo cuando me salí de la escuela en los 60s,
todos los estudiantes los salimos de la escuela, caminamos afuera de la escuela porque era prohibido hablar español. No nos enseñaban nuestra historia. Entonces los otros hicieron una protesta. Y cuando yo fui a protestar en el este de Los Ángeles, en una escuela que se llamaba Roosevelt, estaba un señor ofreciéndolos drogas. Abrió la mano y dijo, ¿cuál quieres? La roja, la amarilla, la blanca. Entonces el gobierno ha usado las drogas para dormir a la gente. Y esto viene desde las guerras de opioid en China. Eso no es nada nuevo. Entonces, en los 80s, me voy a pasar a los 80s, cuando yo abrí un centro de hip hop que le llaman Radiotron, la ciudad pasó leyes contra el breakdancing, contra la música hip hop, pero a la misma vez estaba entrando la cocaína y estaban haciendo crack en nuestras comunidades. Y otra cosa, siempre las drogas vienen acompañadas con las armas. En el este de Los Ángeles hay unos traques y misteriosamente los chicanos se hallaron cajas de armas. Y en el sur centro, donde hay básicamente la mayoría afroamericanos, misteriosamente también se hallaron una caja de armas. So, ¿cómo está eso que se hayan cajas de armas? Los jóvenes no están haciendo las armas, ni están haciendo la droga, la están vendiendo y están usando las armas. Y ahora el fentanilo. Aquí yo vivo en el centro de Los Ángeles y está una pandemia, una, está terrible el uso de fentanilo. Y también, ¿qué pasa con los carteles? ¿Quién le está proveyendo las armas? Estados Unidos. Como creo que dijo Claudia Sheinbaum, que como 80% de las armas vienen de Estados Unidos. Entonces, el gobierno siempre ha usado la droga y la arma para tener a la gente oprimida, controlarla. Pero lo que estamos haciendo es creando espacios para que los jóvenes aprendan a expresarse, a bailar, a rapear, a hacer arte. En los 90s, cuando hubo los disturbios de Los Ángeles, me dieron un teatro y ocupé como 40 jóvenes. Hicimos una obra que se llamó Resistencia. Hicimos la historia de 13 disturbios civiles en la historia de Los Ángeles. Y después de eso, abrimos el Centro de Paz y Justicia. Y había un joven que se llamaba Machete, era un rapero, Machete y el Escuadrón Chicano. Y él contactó a Reyes Tejerina. Y Reyes Tejerina vino a Los Ángeles en el 94 y se reunió con Elijah Muhammad, ¿verdad? Porque en los 50s, cuando él quiso implementar el trato de Guadalupe Hidalgo, un juez lo declararon básicamente loco. Y en ese tiempo, en los 50s, él se reunió con Elijah Muhammad de la nación de Islam, donde estaba Malcolm X. Y ellos hicieron un plan de que el sur oeste iba a ser para los indígenas y para los chicanos, y el sur iba a ser una nación dentro de la nación de Estados Unidos de africanos. Estaban dividiendo Estados Unidos en dos, el sur oeste
en indígena chicano y el sur en africano. Pero por eso un juez lo mandó a una institución de mentales, pues de locos, ¿verdad? De, 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 y cuando salió, él se quiso reunir con Farrakhan, porque ahora estaba en poder Farrakhan, Ajá. porque Elijah Muhammad le dijo, lo que tú quieras, te lo, te lo voy a dar. Y, y, y hubo la reunión con Reyes de Irina y Farrakhan, y lo que quería Reyes de Irina, que Farrakhan le publicara un libro, porque el gobierno quitó todos sus libros de las librerías, le quitó el seguro social y le dieron una tierra allá en Nuevo México, llamado Coyote, Nuevo México, pero no, nunca se hizo el libro, se murió Reyes de Irina, y ese mismo año conocí a César Chávez, porque la hija de Dolores Huerta vivía en mi casa. Yo le di un trabajo y Dolores Huerta venía los fines de semana a visitar a su hija. Cuando hubo los disturbios de Los Ángeles, yo ocupé a 40 jóvenes, ella los entrenó en organizar. Fuimos para atrás a La Paz y los dio ella talleres de organizar. Y un día me llevó a un comedor y estaba César Chávez sentado ahí comiendo almuerzo solo. Y el Dolores Huerta le dijo, tienes que hablar con Carmelo, porque él trabaja con jóvenes en Los Ángeles. Y él dijo, yo no sé nada de jóvenes, yo nomás trato con campesinos y no sé nada de jóvenes. Entonces yo le dije, no, no, ok, yo me voy. Y dijo, no, no, Dolores Huerta, siéntate. Y se fue. Yo estaba enfrente de César Chávez y le dije, César, la policía están golpeando a los jóvenes. Eso sí le interesó. Dijo, a mí me han golpeado, me han arrestado. Me dio toda la historia y me dijo esto, tienes que trabajar y no esperes nada en tu vida. Y después, 30 días después de eso, se murió y Wow. fuimos para atrás a voluntarios en el funeral de él, a servir en el funeral. Ese mismo año conocí a Reyes de Irina, Farrakhan y César Chávez. Bueno, y Dolores Huerta también ya la conocía. So, el chicano, el movimiento chicano, para mí es que reconozcanos nuestras raíces indígenas y, y que y que seamos de la tierra, que como dicen, no somos dueños de la tierra es dueño de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, también quería mencionar otras cosas de que tuvo tanta influencia en el movimiento muralista de chicanos. A cruzar la calle del Radiotron había una escuela que se llamaba Chenard, y allí es donde David Alfaro Siqueiros, cuando vino de México en el 1932, lo ocuparon para que enseñara muralismo. Y él hizo un mural que se llamaba El Meeting de los Obreros. Creo que no le mandé pero lo pueden en Google, El Meeting de los Obreros de Siqueiros. Y después lo contrataron para que hiciera otra obra en Calle Olvera que se llamaba América Tropical. En ese tiempo, la policía de Los Ángeles formó el Escuadrón Rojo, que era anticomunismo. Y como él antes era del Partido Comunista en México, le borraron todos sus murales. Y hace poco, el Museo Getty gastó $6 millones en restaurar América Tropical. Si vienen a Los Ángeles, vayan a Calle Olvera y ahí pueden ver América Tropical. Y América Tropical es interesante porque era un indígena crucificado con una águila imperialista hacia arriba de la cabeza y revolucionarios indígenas puntando rifles
a la águila imperialista y era muy controversial. Se escandalizaron y lo borraron. El Escuadrón Rojo lo borró. Eh, Muchísimas gracias, Carmelo. Estaba buscando aquí, después de que conversamos ayer, yo me puse a buscar los murales Ajá. y estaba viendo que el nombre completo de ese mural de Siqueiros al que hace referencia es América tropical oprimida y destrozada por los imperialismos. Eso, sí. Poco, un poco, ¿cómo se llama? Confrontacional el título. Ujú. No, no es raro que lo hayan borrado. Pero bueno, no, felizmente fue restaurado y Carmelo, pero además Siqueiros lo pintó como en una especie de azotea. Es que no distingo bien el espacio, pero es como una azotea, ¿verdad? Es en una azotea, hay una pared. Ajá. a- a- Cuando si vienen a Los Ángeles, van a subir un elevador o escalones Ah, para poder y ver, estaban como en el segundo piso y ahí está el mural que lo restauraron. claro. Pero luego en la sede de Getty uno puede ir y ver como una especie de réplica y la explicación, ¿no? En este centro interpretativo, creo que se llama, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo, Roberto. Bueno, yo les quiero preguntar varias cosas. Em, Primero, bueno, Carmelo, no nos contaste todavía, antes de que se me olvide, tengo un poco de notas acá, pero no nos comentaste sobre la obra que escribiste y dirigiste, la de, la de los tres, que eso lo tengo Los, en el otro documento. los Este, tres, ajá, los tres del barrio, ahí pueden buscar también los los tres tres del del bar, barrio. ajá, Hicieron una campaña que se llamaba liberar los tres, free los tres, Free los tres, liberar, sí, liberar los tres. Aquí está la obra. ajá. Estos son tres compañeros que fueron detenidos acusados falsamente de tráfico, fue la cosa, ¿no? Bueno, ellos estaban sacando la heroína de los proyectos, de los barrios en el este de Ah, Los Ángeles. Estaban, estaban confrontando a los que vendían heroína. exacto. Entonces, el FBI le hizo una trampa. El gobierno les hizo una trampa que querían comprar, según querían comprar drogas, pero era una trampa. Y ellos fueron y lo confrontaron y el agente sacó una pistola, ellos sacaron también la pistola y dieron un balazo, pero había agentes atrás que probablemente le dieron el balazo en la espalda. Ah, Nunca, nunca pudieron comprobar que el arma que traban los tres fue la que hirió a la bala que hirió a la gente. Ah, Pero todos lo metieron en la cárcel, les dieron 40 años, pero Antonio Rodríguez era un estudiante de leyes y él se hizo abogado y apeló en la decisión y nomás hicieron como 5 años y los dejaron salir. ya. Los que estaban involucrados en el comité para liberar los tres fue Gorky, este, um, eh, el, ¿cómo le dije? Angela Davis, Angela Davis, ajá. Black Panthers. So, ahí también, ahí son los chicanos y los afroamericanos. Los unimos, muchas veces los unimos Ujú, para hacer justicia, para liberar a los prisioneros políticos, que sí, ellos los considerábamos prisioneros políticos, claro. porque en la corte había un infiltrador que estaba trayendo heroína al movimiento de los chicanos, a los Brown Berets, le llamaban Brown Berets, y Ujú. un infiltrador se metió y le estaba introduciendo la heroína. Y también él dijo que no quería estar ya en eso y quiso testificar
y el juez lo negó que testificara. So, también hubo un infiltrador que no lo dejaron testificar. Nunca comprobaron que el arma que ellos traían fue la bala que hirió a la gente y, y les pusieron una ley de los días de Jesse James, que era que si te robas propiedad federal, que te dan más tiempo en la cárcel, y eso es porque apelaron y ganaron el caso, entonces lo soltaron y la, de eso hice la obra. Ujú. Mira, y ya vamos a hablar de Radiotron. Mira, aquí Roberto nos está sirviendo de intérprete, de traductor. Patrullas comunitarias antidroga, era a lo que pertenecían, a las que pertenecían los tres. Y esta referencia que hacías ahorita, la traducción sería boinas café o boinas marrones. Em, También ajá, otra cosa que pasó muy importante, este, el Rubén Salazar estaba haciendo un reportaje porque ellos tenían la casa de carnalismo donde se reunían. Entonces, Rubén Salazar, el reportero del LA Times, fue allí y estaba haciendo un reportaje sobre la corrupción de la policía y todo. Entonces, él cubrió el moratorium, que lo que dice el compañero Roberto, que fue la protesta más grande de los chicanos ah, que hicieron en los 70s, ajá, y, y él la estaba cubriendo cuando se empezó el disturbio. Él se metió a una barra se metió, y la policía fue y le disparó y lo mató. Le disparó ¿cómo le llaman? Tear gas, ajá, tear gas, sí, con una gas lacrimógeno. sí, Pero seguramente la cápsula le pegó directo en la cabeza. en Y la cabeza. Raúl Ruiz, que era el fotógrafo de un periódico que se llamaba La Raza, captó esa foto cuando el policía estaba tirando, y nunca lo quisieron publicar, La pero foto. él sacó la foto y sale en el periódico La Raza. Ok. Sí, porque el sheriff, el que tiró la gas lacrimógeno, dijo que según tiró hacia arriba para que entrara hasta la parte trasera de la cantina, porque había reportes de alguien armado en la cantina, que al final nunca hubo nadie, pero se Ujú, ve claro en la foto que en lugar de tirar hacia el ángulo, hacia atrás, que fue tiro directo y Directo. resulta que le dio a la cabeza de Salazar. Él fue uno de los tres que murieron pues ese día. Ese día. Y Mira, de y hecho, Raúl Ruiz, acabo de ver esta mañana que él fue fotógrafo de esa revista La Raza, pero por años él mantuvo todas estas fotos y él falleció hace un par de años, pero parece que acaban de obtener su colección, la Librería del Congreso Nacional, que por un lado, bueno, entra al récord histórico nacional, pero quién sabe también qué cosas se puedan perder por ahí, ¿no? Que luego no es más difícil de acudir porque es en Washington en lugar de, poder hacer investigación local acá en el sureste, en Los Ángeles, donde más donde sucedió pues mucho de esta historia, pero ahora toda esa colección de Raúl se va para Washington. mira, y, Roberto y ambos, pues Roberto y Carmelo, antes de entrar en algo que nos interesa particularmente, que es y antes de hablar de Radiotron, Carmelo, eh, antes de entrar en la cuestión de qué está sucediendo ahorita en relación con los derechos de los migrantes, te quería preguntar, Roberto, sobre algo de lo que ya adelantaba un poco Carmelo hacia el final de su intervención, que es de esta relación que se ha establecido históricamente entre, como decimos aquí en Venezuela en criollo, entre negros y chicanos, ¿no? Entre, digamos, la lucha de los pueblos afroamericanos y los chicanos, que tú hacías esa
esa, esa precisión conceptual, que era algo importante que ya nos habían comentado, que cómo lo chicano tiene que ver más con, es más la adopción de una identidad política que está obviamente mediada por la cuestión de raza, pero que no obedece exclusivamente a eso, ¿no? De hecho, no principalmente en muchos casos. Pero esa relación, Roberto, entre luchas de los pueblos afroamericanos, porque viste que una de las cosas que uno, con las que uno se consigue, eh, había claramente mucha admiración de parte del movimiento chicano de las cosas que estaban haciendo los afroamericanos, ¿no? Está esto del Brown Power, está esto de, que me parece hermosísimo, además del Brown is Beautiful, ¿no? Igual que el Black is Beautiful. Eh, Esa relación que entiendo bueno, de hecho, lo que pasa es que no conozco el detalle, pero sé que en el determinado momento, un poco más es decir, post Malcolm X, creo, hay como un intento digamos, de vincularse orgánicamente, ¿no? Chicanos, puertorriqueños, los afroamericanos, es decir, como las distintas tendencias, eh, digamos, movimientos de distintas procedencias que tratan como de articularse, pero es una cosa que, bueno, que eventualmente no... Pero adelante, Roberto, no. Sí, no, pues yo diría, al igual como en cualquier lucha, en cualquier movimiento, ha, ha habido momentos de vínculos importantes entre las dos comunidades y también de desafíos. A veces el gobierno ha sido muy bueno para eso de dividir y conquistar, ¿no? Y tratar de poner como de a estos grupos, a nuestras comunidades, a que choquen una con la otra, pero sí, desde siempre ha habido esas colaboraciones en algunas ciudades más que en otras. En Oakland, por ejemplo, donde era la base de las Panteras Negras, los Black Panthers, ahí Ah, había mucha colaboración con los Brown Berets. En algunos lugares digamos, por un lado chicanos, por otro lado afroamericanos, cada quien se tiraba de una manera más nacionalista y quizás menos colaboración, pero cuando llegaba cuestiones importantes que mataron a un joven negro, mataron a un joven chicano, pues sí, cuando necesario había esa unidad, ¿no? A veces se usa como de broma juntos pero no revueltos, ¿no? Todavía cada quien manteniendo su propia organización, su propia línea política, pero sí definitivamente colaboración. Cuando llegó a ser asesinado, no Malcolm, sino Martin Luther King, justo en ese tiempo era antes de una marcha que le llamaron la marcha que era the Poor People's March, la marcha de los pueblos pobres. pobres. Y Ujú. eso fue afroamericano, chicano, nativoamericano, Corky y Reyes Tijerina estaban en Washington debería de haber llegado Martin Luther King, pero lo asesinaron creo que como 1 o 2 semanas antes y ahí tuvo que reemplazarlo otro líder negro, Ralph Abernathy. Pero sí, eso fue otro momento así de colaboración. Eh, Mencionó ya Carmelo lo de Reyes López Tijerina con Farrakhan y con Elijah Muhammad, pero también en algún momento cuando Malcolm sale de la Nation of Islam, de la Nación de Islam, y hace su peregrinaje, se convierte en Al-Hajj Malik al-Shabazz, él empezó la organización nombrada Unidad Afroasiática, aunque era más vínculos con afroamericanos con asiáticos, un poco menos
chicanos. Ahí sí entraron, creo, también los Young Lords, pero eso tiene que ver más con cuestión de geografía, que era más en el este del país. Pero esa transformación que siempre ha sido, digamos, la lección más importante de Malcolm X, que siguió su propia transformación al salir de Nation of Islam y empezó a vincularse de manera con otras comunidades, dando raíz más a una política tercermundista, donde también chicanos, digamos, otra de las varias corrientes, ya sea nacionalista, socialista, indigenista, pero también una línea muy tercermundista que en Los Ángeles no fue tan fuerte. Los Ángeles siempre se ha tirado más a lo nacionalista y a lo socialista, pero en Oakland, por ejemplo, ahí surgió entre chicanos y afroamericanos y asiáticos mucho de esa vertiente tercermundista, que yo diría también se puede atribuir en parte a las mismas transformaciones que llevaba en su propia vida a Malcolm, que ayudó a impulsar esa visión tercermundista. Bueno, esto que nos cuenta Roberto es el contexto perfecto para entrarle, Carmelo, a eso que va a suceder en el 83 es la cosa, que es Radiotron, ¿no? Es decir, Sí. como aquí tenemos a Polonia, que yo no sé si a Polonia se va a animar a sentarse aquí unos minutos y comentar algo, Carmelo. Apolonia es nuestra amiga querida, que es la que hizo posible que tengamos a Carmelo junto con nosotros y nosotras. Sucede esta explosión del hip hop, Carmelo, ¿no? Y entonces ahí tenemos en una sola y múltiple, diversa, digamos, expresión cultural, que es el hip hop, lo negro, lo latino, es decir, lo chicano, todo confluyendo allí, tú trabajando. Tú has como contado, digamos, esta estrategia pertinaz gubernamental de inundar los barrios de clases populares con droga para desmovilizar y que los muchachos se pierdan, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo tu vida ha consistido en, paralelamente, crear centros culturales para ofrecerle una alternativa a estos muchachos, ¿no? Vi que en uno de los, pero bueno, te lo comento una vez, Carmelo, porque es que me llama mucho la atención. Está Radiotron, pero vi que más adelante trabajaste en alguno de estos centros que mencionamos al comienzo, trabajaste con muchachos del Salvador. De hecho, creo que muchachos vinculados directamente a la Salvatrucha, ¿no? A la Mara Salvatrucha. Pero Ujú. háblanos de qué es lo que está ocurriendo en Los Ángeles en esos comienzos de los 80, con toda esta cosa del hip hop y cómo eso confluye allí en este trabajo, en este centro que vas a crear, que es el Radiotron. Pues siempre ha habido intercambio cultural con los afroamericanos y los latinos. Yo pienso que desde los Zoot Suit, Malcolm X se vestía Yeah, como Zoot Suit yeah. y los pachucos adaptaron ¿Verdad? esa ropa. Claro, Entonces, ochentas, este, los latinos, todos, no nomás los latinos, digo, vinieron muchos en ese tiempo, estaban viniendo muchos de El Salvador huyendo la guerra, claro. vinían jovencitos de 12 13 años Ajá, y llegaban ahí al Radiotron y ni hablaban inglés, mm, pero no se necesita hablar para bailar, claro. ¿verdad? Y para grafitear. Ese es un idioma. Mm, Pero de allí salieron un grupo que se llama Air Force Crew y fueron el mejor, los mejores breakdancers en Los Ángeles y hasta en el mundo, porque se fueron a todas partes del mundo en una gira, hasta bailaron para la reina de Inglaterra, mm, bailaron en el palacio, en Inglaterra. ¿Te imaginas de la selva del Salvador a MacArthur Park, a Inglaterra, a bailar para la reina? mm, Entonces, el hip hop
es también, como le digo, es un vehículo para que los jóvenes se expresen y como combina el rap, que es como poesía, Ujú, hablando con música, claro. este, el popping, el Ujú, breakdancing es, y el graffiti arte. So combina todas las formas de arte en un movimiento hip hop. sí. Hip hop, hip es conciencia. Dios es la palabra hip. Hey, are you hip to it? ¿Estás consciente? Y Mm, hop es movimiento. Para mí, hip hop significa movimiento consciente. mm. Hip hop. Una bella definición. Mm. Yeah. Ah, pues tú quieres comentar algo. Mira, em, cuéntanos un poco qué está ocurriendo ahorita con esta administración Trump y, y- y los migrantes. O sea, sé que hay, o sea, me disculpa porque yo no soy ni de cerca estudioso de estos asuntos, ni experto, mucho menos, pero entiendo que se han visto, o sea, que ahí es un momento como muy regresivo en materia de derechos, ¿no? eh, no los quiero comprometer, pero las historias que nos llegan no de venezolanos, que sí nos llegan historias realmente horribles, ¿no? De agresiones muy brutales, de hecho, bueno, de deportaciones, ustedes deben haber visto, pero no solamente deben haber visto eso, sino que deben estar viéndolo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Para Venezuela es, de hecho, relativamente una novedad. El fenómeno migratorio es una cosa relativamente reciente. Es decir, lo que les quiero decir es que les estoy hablando de algo que ustedes tienen toda la vida viendo, ¿no? Y precisamente esa, digamos, esa particular mirada que les da la experiencia de ser una cosa con la que han lidiado toda su vida, ¿cómo lo ven ahora? Es decir, ¿qué cosas están pasando allí? Y sobre todo, ¿qué iniciativas hay a nivel de, digamos, de organización ciudadana para contrarrestar esos ataques? Como dijo José Martí, los niños son la luz y la esperanza del mundo. Entonces lo que yo veo es un nuevo movimiento de jóvenes, porque yo vivo en Los Ángeles y aquí hay muchas protestas. Los jóvenes se están saliendo de la escuela protestando, pasan aquí enfrente de donde yo vivo, van aquí al alcalde, se suben al freeway, están protestando, confrontando eso y ese va a ser el nuevo movimiento de los jóvenes y a mí me da mucha esperanza porque sí me pongo deprimido si veo las noticias. Es muy deprimido. Entonces cuando veo a los jóvenes están marchando aquí en la calle, me dan esperanzas. Y también para los inmigrantes y también para Palestine. Marchan aquí, Free Palestine, Free Palestine y marchan con sus banderas mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas. So, es algo bonito, es triste porque tiene que pasar eso, pero sí me da muchas esperanzas de mirar a los jóvenes cómo se están activando y eso es muy positivo para mí. Es un nuevo movimiento de jóvenes. Qué bueno, qué Sí, bueno. yo le agregaría nada más que, pues sí, por un lado, pues es bueno ver que sí hay una respuesta. Ha habido igual como la historia, esto que nos comentó Carmelo de los tres, se han formado patrullas comunitarias que van cuidando, viendo dónde hay agentes de migración haciendo posibles redadas y van alertando con amplificación con, ¿cómo dice? Megaphones, alertando. Megáfonos. Comunidad, sí, vimos migras aquí a la vuelta, si no tienen papeles, no salgan, no,
informando de derechos, no tienen que abrir las puertas. Así es que sí hay esfuerzos organizados de patrullas comunitarias protegiendo contra redadas, pero también sería un poco, bueno, se tiene que reconocer también la realidad, es que por un lado, la cuestión de deportaciones en particular no es algo nuevo. De hecho, nosotros seguimos siempre con la perspectiva que quien deportó más es Obama. Y el Trump le está tratando de hacer competencia. Lo que sí ha cambiado es que bajo Obama había muchas deportaciones, aunque hubo avances en otras áreas, las deportaciones sí incrementaron más de 2 millones. Así es que en ese tiempo surgió pues movimiento de jóvenes, incluso indocumentados, que usaban el lema eh, indocumentado y sin miedo, undocumented and unafraid, ¿no? Pero ahora la diferencia con Trump es que aunque le está tratando de hacer esa competencia de más deportaciones, no solamente es deportaciones, sino es la combinación de todo, ¿no? Está tirando que recortes a las artes, recortes a seguridad social, y A las ahora hablando universidades, ¿no, Roberto? A las de universidades. universidades, han afectado bastante con el pretexto que es en defensa de judíos, en contra del antisemitismo, pero ahí la cuestión de Gaza y Palestina se está movilizando de tal manera para dar justificación, para hacer ataques a la universidad de manera más amplia, mucho más allá de las protestas. Así es que lo que sí distingue el momento es que, pues sí, no es nada metafórico hablar del fascismo, Sí. que está ya de pie, que también ha eh, impactado a poblaciones de derechistas a que se empoderen más, a ser abiertamente racista, que se ponen con ropa casi tratando de imitar a migras y tratar de hacer redadas ellos mismos, que en realidad viene siendo levantones, viene siendo kidnapping, ¿no? Pero los mismos de derecha ahora se han empoderado más a pensar que ellos pueden actuar como vigilantes, como Sí. que si fueran policías también. Están envalentonados. Sí, sí. Sí. Mm. Y eso sí es algo un poco diferente que ha hecho el Ah, momento más intensificado, claro. eh, que uno no sabe, porque de hecho no solamente migrantes, ahora están hablando hasta que gente que tenga la migración legal todavía son sujetos a deportación. Sí. Yo soy nacido en México, soy naturalizado. Tengo aquí desde pequeño, pero tengo la ciudadanía naturalizada. También se está hablando de quitándole la ciudadanía a ciudadanos naturalizados. Qué Así bárbaro. es que Y que les van a así, quitar el derecho, quitándoles, también les quieren quitar el derecho que si nacen aquí de Ah, padres ajá. indocumentados, que no van a recibir La la nacionalidad. ciudadanía americana. Sí, Impresionante. así es que sí hay una intensificación Sí. y apenas que van ni a pasaditos de 100 días. Así es que para pensar que son 4 años de esta Largos. administración. Está pesada la cosa y 4 años si es que llega a respetar el límite, ¿no? Porque también Exactamente. se está calculando que las movidas que está haciendo ahorita están bien tratando de preparar las condiciones para no soltar el poder. Sí. Así que yo no estoy confiado de que vamos a tener elección en 4 años o que vamos a tener incluso hasta las cortes. Ya han visto ya un caso que arrestaron a un juez y ahora se está tirando contra universidades, contra cortes, diciendo que todo el poder está en la presidencia, y sí, no, ya no es de que vamos hacia el fascismo, hay ciertos elementos que ya están y todavía la gente sigue ¿cómo se dice?
dudando, pero que, bueno, pero las cortes lo van a parar. No, él ya estableció que no les hace caso a las cortes. Sí, sí. La gente la va a tener que parar, la Ya. gente, el Claro, pueblo va a tener que parar eso. es así, es así. Bueno, muchísima fuerza, Carmelo, Roberto. Vamos a darle, permítame, vamos a darle la palabra un instante a Polonia. Acércate aquí a Polonia, déjala. Acabemos con esta farsa, Polonia. Y siéntate aquí un momentito. Comparte ahí un minutito con los Hola, Carmelo. Hola, Acá, ok. Ya, está indicando aquí. No, llegué justo cuando empezaron y estoy contenta de esta conversación en el marco del centenario de Malcolm X y revisar un poco también, ¿no? Lo que implica su legado. Hola, hija. Mi hija me saluda. Lo que implica su legado, no solamente en Estados Unidos, sino la repercusión que tiene en líneas generales para grupos minoritarios allá, que tienen obviamente arraigo en sus países de origen, en el caso de México, en el caso de Centroamérica, el Caribe con Puerto Rico, sobre todo, creo que tiene una relación muy directa. Y estaba también, como tengo mi conversa el viernes con respecto a lo que implica Malcolm X o la importancia que tiene Malcolm X en la cultura hip hop. En líneas generales es muy interesante porque obviamente se trazan todas esas paralelas de sucesos que acontecieron y que están vinculados, están entretejidos intrínsecamente, ¿no? La manera como se ha escrito la historia. Y nada, fascinada además revisando muchas cosas en torno a eso y escucharlos a ustedes obviamente me ayuda también un poco a terminar de afilar lo que voy a presentar el viernes. Yo quiero que Carmen le eche el cuento de Radiotron, porque para mí la historia de Radiotron es quizás como es tan inspiracional y tan concreta, tan certera. Es realmente la toma del espacio público en función de la gente y hacerlo de manera efectiva por tanto tiempo es algo que para quienes trabajamos también esa línea de alguna forma u otra, sabemos lo difícil que es. Y me pregunto también cuáles son los retos actuales en un momento en el que Estados Unidos está atravesando todo esto que venían conversando a nivel migratorio, que son unas políticas, eso, competitivas, absolutamente, con un ego muy grande, en un momento en el que se están cerrando muchos espacios culturales, conciertos, etcétera. O sea, hay gente que no está haciendo giras en Estados Unidos porque sabe que su público es latinoamericano, caribeño, centroamericano, etcétera, y que no van a poder ir porque saben que las redadas están sucediendo en todas partes. Entonces, para resguardarse, prefieren obviar el territorio estadounidense y bueno, nos abocamos a los demás 199, 198 países que existen, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte, Carmelo, que eres activista comunitario de larga data y que te ha tocado además vivir en lo personal y en lo laboral muchos otros procesos similares? yo pienso que todas las comunidades necesitan un Radiotron. Hay un Radiotron en Argentina, hay un Radiotron en portugués y están abriendo es solamente necesitas un piso, un techo y equipo de DJ. Y los jóvenes hacen lo demás. Ellos lo pintan, ellos bailan, ellos rapean. Es muy sencillo. Para armar un Radiotron es un sencillo. El problema es si el gobierno lo permite y si no, pues lo hacemos underground, como se dicen. Lo hacemos como una forma de resistencia de todas maneras, porque los jóvenes necesitan espacios culturales.
ok. Y, ajá, cuéntanos en detalle más o menos, ¿cómo fue que MacArthur Park se convirtió en ese enclave cultural de Los Ángeles hace cuántos años ya, Carmelo? 80 y pico, 83, Es 40, son 40 años. 40 Ya, años, 42 Hace años. 2 años, hace 2 años cumplimos 40 años de Radiotron. Ujú. Y es porque el Parque MacArthur estaba a cruzar la calle y cuando tumbaron el edificio, yo me moví para MacArthur Park porque hay un escenario y los jóvenes pintaron el, el, El el, mural. el- sí, la concha acústica y hicieron conciertos y todavía sigue. Y yo estoy tratando de hallar un espacio porque vienen las Olimpiadas y en París permitieron breakdancing y en Los Ángeles no. So, Claro, prote- eso lo yo conversamos estoy protestando recientemente, que fue la electiva de la ciudad no fue seguir con lo que se hizo en París, porque esa categoría es electiva de la ciudad anfitriona de las Olimpiadas. Y París, por una serie de circunstancias, decidió que fuera el breakdance. Eh, ¿Por qué por- crees tú que Los Ángeles decidió no elegir el breaking siendo tan inherente a la ciudad? Porque es totalmente inherente el breaking a Los Ángeles. porque, porque Los Ángeles nunca ha apoyado a los jóvenes, nunca ha apoyado en México, en otros países, o contratan a los grafiteros que hagan murales. Aquí no, aquí consideran vandalismo y ahora hay un movimiento de graffiti que ellos prefieren estar ilegal. Eso se considera real, ser real. Y Pues, hay más graffiti, sí, no iba a ya, decir no y ser suscritos al Estado, es la cosa aquí. ya, y hasta más no respetan a los murales porque la ciudad no, yo propuse que usáramos parte del dinero que usan para borrar el graffiti, que ocupábamos a los jóvenes, les enseñábamos la historia de muralismo y cómo restaurar y dejarlos unas paredes que ellos expresen. Y en la ciudad dijo no. Y ahora mira los paredes cómo están. Porque la ciudad dijo no, pues ahí lo tienen, ahí está todo. Rayan todo el tiempo, todas las paredes en el centro. Y no sé cómo le van a hacer cuando vengan las Olimpiadas y vengan todos los turistas, porque es un desastre. La ciudad de Los Ángeles es un desastre. Bueno, Carmelo, Roberto, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que ha sido hemos aprendido muchísimo de ustedes esta tarde. Y bueno, ahí le estaremos compartiendo, por supuesto, el resultado de este intercambio, de este rico intercambio con ustedes. Y también las conferencias que vamos a estar organizando durante esta semana y algunas otras actividades seguramente. Y bueno, quedamos a la orden aquí de ustedes para lo que sea que necesiten sobre Venezuela y sobre, bueno, el asunto que les interese. De verdad, infinitamente agradecidos y honrados de tenerles. Gracias Y por la invitación. sí, sí, igual, y pues también un gusto ver que están haciendo quizá este mismo trabajo en el marco de los 100 años de Malcolm X. Es muy importante recordar pues ese impacto global, ¿no? Porque no fue nada Eh, más cuestión aquí de Estados Unidos y pues sí, un orgullo compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, Roberto. Gracias, Carmelo. Y bueno, y muchísima fuerza y mucha organización y mucha lucha. Seguro. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Siempre. Bueno, gracias. Nos vemos.